Audio Jungle. Audio Jungle. Televisa presenta. Ahora sí viene lo chido. Estimados licenciados, compañeros, nosotros somos el grupo número 9, conformado por los siguientes integrantes: Elkin Curipoma, Marvin Mazapanta, está de casa, está el Impilicito y mi persona. Nosotros, el tema de nuestro proyecto STEAM son los pulmones, en la cual vamos a hablar de su funcionamiento, el costo de donación, las partes principales y cómo saber si que los pulmones funcionan muy bien. A continuación, mis compañeros. Los pulmones son un par de órganos en forma de pirámide que tenemos dentro de nuestro pecho y que permiten que nuestro cuerpo tome el oxígeno del aire en un proceso al que le conocemos como respiración. Tienen una textura esponjosa y son de color gris rosado, ¿ya? Los pulmones hacen ingresar el oxígeno al cuerpo cuando se inhala y expulsan el dióxido de carbono cuando se exhala, ¿ya? El dióxido de carbono es un gas residual producido por las células de nuestro cuerpo, ¿ya? El proceso en el que se absorbe el aire se llama inhalación y cuando se expulsa el aire se llama exhalación, ¿ya? La respiración es una función fundamental, muy fundamental para la vida. ¿Ya? Los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases. ¿Ya? Además de los pulmones, nuestro sistema respiratorio posee varias vías respiratorias, músculos, vasos sanguíneos y tejidos que hacen posible la respiración para poder vivir, ¿no? ¿Ya? Nuestro cerebro controla la respiración en función a la necesidad de nuestro cuerpo. Y por último, para terminar y tener una buena condición de los pulmonares, es necesario hacer ejercicio. Les voy a hablar sobre la función de los pulmones. Los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono. Es un proceso llamado intercambio de gases. Además de los pulmones, el sistema respiratorio incluye vías respiratorias, músculos, vasos sanguíneos y tejidos que ayudan a hacer posible la respiración. Como podemos observar en las imágenes, podemos ver la anatomía respiratoria que incluye la vía respiratoria, los bronquios, el pulmón, los bronquilios, el intercambio de gases y alvéolos. Y también podemos observar un pulmón que ya está desgastado por tanto fumar tabaco o cualquier otra adicción del mundo. Gracias. La ministra nos recordó que en el 2015 se realizaron 7 trasplantes de pulmón y al año siguiente 14 trasplantes más. Los costos son sumamente altos, que pueden llegar a $250,000, $300,000 y $1 millón para realizarse un trasplante de pulmón. A continuación vamos a presentar las partes principales del pulmón. 1. La tráquea. La tráquea es el conducto respiratorio que tiene su inicio en la laringe descendiendo verticalmente hasta la cuarta vértebra torácica, más o menos al nivel del corazón. En sí no es una parte de los pulmones, pero es fundamental el sistema respiratorio, dado que el conducto que se bifurca
para permitir la entrada del aire en ambos órganos respiratorios y a su vez dando lugar al bronquio principal derecho e izquierdo. 2. Los lóbulos. Los pulmones se dividen en secciones bien definidas llamadas lóbulos. Estos lóbulos son unos pliegues en la membrana que recubre los pulmones llamados pleura. Los lóbulos cumplen una función fundamental dado que son los que permiten que se dé correctamente la respiración. Es gracias a aquellos que los pulmones se pueden expandir al inspirar aire. Pero como íbamos comentando antes, a causa del corazón los pulmones no son simétricos y esto afecta también a la cantidad de lóbulos, mientras que el pulmón derecho más grande está dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El izquierdo más pequeño solo posee 2, siendo el inferior y el superior. 3. Los bronquios. Los bronquios son prolongaciones de la tráquea, las cuales van penetrando en los pulmones y se encargan de que llegue el aire a otras estructuras pulmonares a medida que el conducto tráqueo bronquial va descendiendo, va ramificándose todavía más, formando unas pequeñas ramas llamadas bronquiolos. 4. Los bronquiolos. Los bronquiolos se van haciendo más estrechos cada vez más para así permitir el intercambio de gases que se producirá en sus extremos, siendo este el final del recorrido. Aunque pequeños, los bronquiolos tienen una gran importancia y es por ello que hay unos 3.000 en cada pulmón, es decir, esta estructura que el aire conseguirá llegar a la siguiente estructura, los alvéolos pulmonares. 5. Los alvéolos. Los alvéolos se encuentran en el final de los bronquiolos y están construidos por unos pequeños sacos de aire en donde se producen el intercambio de gases. La pared de esta estructura está formada por capilares, los cuales se relacionan con los vasos sanguíneos, es decir, y es el lugar en donde se establece el contacto con la sangre. Por lo tanto, es en los alvéolos en donde se llega a cabo la respiración propiamente dicha, mientras que el resto de la estructura del sistema respiratorio se encarga de hacer que el aire llegue hasta este punto. El intercambio de gases se inicia en los alvéolos, enriquece la sangre con oxígeno, que esto pasa al torrente sanguíneo por difusión simple a través de paredes capilares. Estando el oxígeno en la sangre, son glóbulos rojos, llegan a los capilares alveolares cargados de dióxido de carbono, el cual se ha generado como residuo metabólico tras haber sido usado el oxígeno en el interior de las células. Para que los glóbulos rojos se puedan unir al oxígeno recién llegado, estos deben soltar el dióxido de carbono que transportan, el cual será recogido por los alvéolos y posteriormente será eliminado al exterior mediante la expiración. El intercambio de gases ocurre de forma ininterrumpida y es gracias a los alvéolos que ese oxígeno que introducimos del exterior llegado a todas las células del organismo, pudiendo hacer sus funciones metabólicas. Además, es gracias también a esta estructura que se puede liberar el dióxido de carbono antes de que éste intoxique la célula. 6. La pleura. Como íbamos comentando antes, la pleura es la estructura que recubre los pulmones protegiendo su interior y teniendo solamente 2 aberturas, por las cuales entran los 2 bronquios principales. La pleura está formada por un tejido conjuntivo que consta de una membrana celular, cuya función es la de dar soporte a partes internas del pulmón. Esta membrana también está cubierta por una mucosa especial que hacen que los pulmones estén lubricados. Gracias a la pleura, los pulmones tienen soporte estructural, además de permitirles expandirse y contraerse, evitando roces en la caja torácica y absorbiendo el impacto en caso de sufrir algún golpe. Así se mantienen intactos los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. 7. El diafragma.
Aunque no forma parte de los pulmones, el diafragma es una estructura muy importante para el correcto funcionamiento del sistema respiratorio. Es un músculo que se sitúa por debajo de los pulmones y tiene forma similar a la de una bóveda. Esta bóveda tiene la función de contraerse cuando se inspira, evitando que los pulmones tengan obstáculos al expandir su volumen. A su vez, el diafragma se relaja durante la respiración. Hay varios tipos de pruebas de función pulmonar. Por ejemplo, espirometría. El tipo más común de prueba que funciona pulmonarmente mide cuánto aire puedes mover hacia y desde los pulmones y la rapidez con la que puedes hacerlo. Prueba de volumen pulmonar, también conocida como pleximografía corporal, mide la capacidad de aire de los pulmones y la cantidad de aire que queda después de respirar hacia afuera, exhalar lo más posible. 3. Prueba de difusión de gases. Mide que también el oxígeno y otros gases pasan de los pulmones al torrente sanguíneo. 4. Prueba de esfuerzo con ejercicio. Analiza el efecto del ejercicio en el funcionamiento pulmonar. Estas pruebas pueden hacerse juntas o por separado dependiendo de los síntomas o la enfermedad que pueda existir en tus pulmones.